Otra buena estrategia: rompa con la uniformidad del texto. Los bloques de texto ahuyentan a los usuarios, pero existen fórmulas para facilitar el escaneo. Por ejemplo, los intertítulos. Identificar bloques temáticos como fórmula para romper la uniformidad del texto. Cada tema o bloque temático debe ser presentado usando la estructura de pirámide invertida. ¿La recuerda? Este recurso permite al usuario hacer una lectura no lineal restringida. Otro recurso interesante se refiere a las enumeraciones. Los ítems dentro de una enumeración permiten ofrecer una lectura no lineal del contenido. Eso sí, recuerde limitar el número de ítems de la enumeración. La regla es la siguiente: 7 más o menos 2, es decir, un máximo de 7 y no menos de 2. Recuerde también no utilizar números para identificar los ítems en la enumeración. ¿Y qué novedades hay con relación a los textos en otros formatos y plataformas? Por ejemplo, veamos los blogs. Cualquiera sea la forma de presentar o estructurar un contenido en un blog, el título es el recurso por excelencia para advertir al usuario a lo que se va a enfrentar. Un buen título rescata un texto pobre o diferentemente estructurado. Con relación a la estructura, veamos algunos elementos importantes y que es necesario tomar en cuenta antes de abrir un blog. El diseño de interacción de un blog es relativamente sencillo. Suele constar de una estructura básica en la que habitualmente tienen cabida los siguientes elementos. Lo primero, el título del blog. Este normalmente coincide con la dirección en Internet o URL. Tagline es la frase que subtitula el nombre de un sitio web y es importante porque es donde indicaremos de lo que trata el blog, qué temas son los que abarca. Normalmente se ubica en la zona superior de la página principal, cerca del título o debajo de él. Páginas estáticas. Estas suelen ofrecer información sobre quién es el autor del blog, el porqué de su creación, algo de su historia y una forma de contacto con el responsable. Con relación a las entradas, posts o anotaciones, estas son las noticias o artículos que se van incluyendo cronológicamente. Los comentarios son las aportaciones que hacen los usuarios al final de cada entrada de forma voluntaria. En algunos blogs se admiten por defecto y en otros necesitan la aprobación del autor. Blogroll es una lista con enlaces a los blogs que seguimos a amigos del autor. Categorías constituyen el sistema con el que organizar y filtrar la información que contiene cada entrada y ayudan a clasificarla y facilitar las búsquedas dentro de los bloques que agrupan entradas relacionadas entre sí. Las etiquetas o tags se corresponden con las palabras clave que mejor representan el contenido del post. Muchos blogs tienen nubes de tags desde las cuales podemos llegar a listados de entradas etiquetadas con el mismo blog. Una vez establecido el diseño gráfico, hay que decidir algo fundamental: ¿qué mostrar en la página de inicio? ¿Una única entrada larga? ¿Varias largas? ¿Una selección? Aunque todas son válidas, la opción más indicada probablemente sea la última, es decir, una selección, una serie de titulares y resúmenes que permitan acceder a las últimas noticias publicadas en el blog. ¿Cómo escribir una entrada para el blog? Una entrada de un blog debe mantener el equilibrio entre el tono profesional de un medio tradicional y la informalidad de la conversación hablada, conservando la calidez que caracteriza a Internet. Las entradas, es decir, los posts o anotaciones, deben estar escritas de forma directa e informal, evitando en lo posible el exceso de coloquialismos, el uso de emoticonos o el lenguaje SMS. Los blogs permiten un acercamiento único a productos, servicios, lugares,
hardware, software, porque la opinión del bloguero es honesta e independiente y, por lo tanto, muy valiosa para el lector. Con relación a la extensión y el contenido, una entrada de un blog tiene que tener el número de palabras necesarias para desarrollar la idea que se quiere transmitir. A veces, con 2 líneas y una imagen se consigue mejor que con una parrafada en la que no se dice nada. Una de las mayores ventajas de publicar en Internet es que el papel no nos impone limitaciones. Es posible utilizar todos los caracteres que se precisen para explicar y desarrollar cualquier asunto, agregar vídeos, una galería de imágenes y la cantidad necesaria de enlaces a otros sitios que amplíen la información. Sin embargo, utilizando parámetros tradicionales de escritura, se podría decir que un post normal es aquel que tiene unas 400 o 500 palabras distribuidas en 3 o 4 párrafos. El primer párrafo es la parte más importante del texto. Debe contener de forma resumida la información fundamental del artículo y dejar claro al lector el objetivo o la intención del mismo. Este primer párrafo debe entonces especificar la fuente o fuentes de información en las que nos hemos basado para escribir la entrada, añadiendo el enlace correspondiente, y si la información que se presenta es un rumor y por tanto no está confirmada todavía. Los posts breves suelen tener 3 o 4 líneas que se utilizan para publicar de forma rápida una noticia de la que aún no hay demasiados datos, pero que se seguirá actualizando. Recuerde que en los blogs no hay filtros editoriales ni tiempos de espera de impresión como en las publicaciones en papel. Esto permite que la información pueda actualizarse prácticamente en el momento, por lo que cada vez que hay una historia importante se puede publicar e indicar al lector nuestra intención de ir actualizándola para que así vuelva a consultar el artículo periódicamente. Con relación a cómo titular, a diferencia del de los medios convencionales, el titular de los blogs suele estar descontextualizado y no siempre aparece al lado de otros elementos, es decir, fotos, entradillas, por lo que adquiere una importancia mayor que tenga sentido en sí mismo. El título de una entrada es uno de los elementos más importantes y, en muchos casos, resulta determinante para que el blog sea muy popular y comentado. Ahora veamos los microblogs. Twitter, es decir, el mundo en 140 caracteres. Noviembre de 2008. El blog, esa plataforma que democratizó el periodismo, está muerto o como mínimo pasado de moda. Esto lo dijo Paul Botton. Y agregó Twitter, publicación de fotografías, Flickr y Facebook. Esto es el hoy. En este tipo de documentos, los títulos deben ser breves y concisos, con mayor razón que en un blog. Cuanto más breve sea, este tendrá más fuerza, más se concentrará la idea. Los títulos deben llamar la atención siendo cortos, pero eso sí, sin dejar de ser veraces. Veraces. En el título hay un consenso tácito con el lector. Es un resumen que indica de qué se trata la noticia o entrada. Es lo que espera el lector. La noticia debe corresponderse con el asunto que el título avanza. De lo contrario, el lector se sentirá defraudado. Deben ser también descriptivos, lo suficiente como para que se intuya el contenido del artículo al leer únicamente el titular y para que los buscadores lo asocien a palabras relevantes, de forma que aparezcan los resultados cuando alguien busque algo relacionado con ese tema. Por ejemplo, presentación de iPod Touch. Es informativo. El fin de Microsoft. Sugerente. 5 cosas que no me gustan del iPhone. De opinión. Los tres títulos invitan a continuar con la lectura. La limitación de caracteres del formato obliga a que su redacción sea tan exigente como la primera frase de un lead. Ejercitémonos.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, redacte en 140 caracteres la siguiente noticia. Una investigación de la Universidad de Rochester propone una nueva y sencilla forma de medir el cociente de inteligencia, capaz de eliminar algunas de las limitaciones asociadas con las pruebas estándar. Se trata de una tarea visual tan simple como determinar en qué dirección se mueve una barra que aparece en la pantalla de un ordenador, a la derecha o hacia la izquierda. Las barras se presentaron en 3 tamaños, con la versión más pequeña o restringida al círculo central del campo visual. Adelante.